Por suerte ya hay mucha gente que está hablando de esto, pero vamos a darle nosotros también otro repaso. Louis Pasteur, alumno de Antoine Béchamp, subió como la espuma porque era popular entre la familia real, además de financiado por la élite y ser hábil para la política. Plagió y distorsionó la obra de Béchamp. Pasteur postulaba el monomorfismo en oposición al pleomorfismo de Béchamp. Decía que lo que es el monomorfismo es que cada germen es inmutable y da lugar a una enfermedad diferente. Vienen de fuera y contaminan la sangre y tejidos que son estériles. Claro, esto lo tenemos todavía instaurado a día de hoy. De ahí que los estudios de una supuesta nueva enfermedad se centran siempre en descubrir un agente infeccioso nuevo, externo, y las terapias se limitan a fármacos que los destruyen, negociaco, o habría que decir más bien que finalmente nos destruyen. Hablaremos del fin eugenésico que hay tras el fraude de la virología. Vamos a ver que lo que están haciendo realmente son renombrar enfermedades. Y todo esto blindados por unos test que nos hacen creer que son específicos cuando son falsos, y entraremos en profundidad a desglosarlos. Los que conocemos la medicina germánica estamos súper despiertos a este renombramiento de enfermedades. Sabemos que lepra, peste negra, viruela, ébola es lo mismo, es el mismo conflicto biológico detrás, solamente varía en la intensidad. También podemos poner como ejemplo el sarampión, la rubeola, la varicela. Detrás de estas sintomatologías existe el mismo programa biológico, solamente diferenciado en la intensidad y duración de este. Otro ejemplo, poliomielitis, meningitis aséptica, esclerosis múltiple. Es lo mismo, están renombrando. Además nos hacen creer que con esto, con tiquitiqui, eliminamos una enfermedad. Ya la poliomielitis ha desaparecido de la faz de la Tierra gracias a... No, lo que han hecho ha sido renombrar y cambiar el nombre de poliomielitis a esclerosis múltiple o a meningitis aséptica. Si encima ya te blindas con unos test supuestamente específicos, la cuestión les ha quedado redondísima. Sin embargo, Béchamp apostaba por el pleomorfismo, la idea de que los microorganismos podían desarrollarse a través de varias formas dentro de su ciclo de vida. Todos los microorganismos participan de esta propiedad. Descubrió que en la sangre normalmente habitan microbios llamados endobiontes. Otros investigadores han seguido esta línea, silenciada para variar, y hoy sabemos que los organismos pleomórficos cambian de microorganismos más pequeños, ectodermo, a bacterias, mesodermo, y luego culminan su proceso como hongos, endodermo. Este fenómeno ocurre en toda la naturaleza. Por ejemplo, si se deja una taza de leche fuera de la nevera unos días, se torna agria porque los gérmenes que están en la leche cambian para adaptarse a este nuevo ambiente fuera de la vaca. Los microbios no vienen del exterior a conquistar la leche. Béchamp decía que el terreno, el ambiente, el pH del tejido lo es todo. Según el pH de un tejido, surgirán unos microorganismos u otros. Evolucionan de unos a otros, transformándose unos en otros según va variando el pH. Esto es cierto, como finalmente Pasteur reconoció en su lecho de muerte, pero estos conocimientos todavía en parte participan del viejo paradigma, como ahora vamos a explicar. Por eso Hammer viene a redondear la cuestión con la cuarta ley ontogenética. Tengo que decir que he encontrado en internet un pleomorfismo que apoya indirectamente el viejo paradigma, por lo que continuamos bajo el paradigma de la enfermedad y del miedo. El pleomorfismo o polimorfismo por Enderlein, Béchamp y Nassens y muchos más afirma que el terreno es lo importante, dependiendo de este que las bacterias puedan transformarse, cambiar de forma, pasar de ser inofensivas a ser patógenas. Comenta en este artículo que he sacado de internet que el polimorfismo intenta por ello mejorar las condiciones de vida de la persona, su terreno, su medio interno, para que no llegue a localizarse el cáncer. Cuando se localiza es porque hemos cometido errores antes en nuestros hábitos de vida, y la localización de un tumor es un esfuerzo extremo del organismo por hallar algo que le está haciendo daño. En este artículo sigue diciendo el monomorfismo da más importancia al medicamento que al alimento, como hace el pleomorfismo. Bueno, aquí hay que decir, a mi entender, varias cosas. Jamás la alimentación, jamás va a prevenir un tumor de pecho. Jamás esto
va a prevenir ninguna enfermedad, porque la enfermedad, la adaptación biológica, surge por un shock biológico inesperado, dramático y vivido en soledad. Una adaptación biológica no puede ser evitada ni prevenida ni con alimentación ni con una vacuna. Eso no quiere decir que tengamos una buena dieta, que conozcamos y distingamos entre enfermedades producidas por envenenamiento. De hecho, yo esto lo veo súper importante, saber qué enfermedades produce el envenenamiento, una mala alimentación, los fármacos, el 5G, todo eso tiene unos síntomas, una sintomatología que deberíamos de investigar o saber o de ir comprobando cuál es. Hay que distinguir los síntomas de un envenenamiento a los síntomas provocados por un programa biológico mediado por el cerebro con sentido como una adaptación biológica, no es lo mismo. Yo creo que siempre que falte el conocimiento de las 5 leyes biológicas vamos a volver al viejo paradigma. Nos va a faltar una pieza del puzzle. Pero por supuesto vamos a ver con qué nos podemos quedar de bueno, que lo tiene y muchísimo, del pleomorfismo, desde el nuevo paradigma. La célula es considerada la más pequeña unidad de vida, pero Enderlein, en una de sus publicaciones, en 1925, demostró que la unidad más pequeña de vida no es la célula, sino el protisto. Otros le van a llamar microcima, somátide o coloides de la vida. Son partículas que miden muy poco. Los grupos hidroxilos, los iones OH en agua y los protones llenan la membrana interna del protisto, para proveer un gradiente electroquímico que permita el almacenamiento de energía. Aquí está la clave. Son partículas electrocargadas. Es como una gota de agua con una membrana cargada que la envuelve, un condensador. Esta es la base de la vida. Esta carga eléctrica crea un campo magnético con efecto de red en la membrana del protisto. Esta energía puede usarse de varias formas. Puede ser apilada como reserva de ATP en la clorofila de las plantas, en las mitocondrias de animales puede usarse para inducir a la reproducción y es usada también para desembalar material genético de cualquier elemento que ya no es requerido. Estos protistos tienen muchas funciones, devoran enzimáticamente bacterias cuando ya no se les requiere o cualquier químico que haya que eliminar. También se diferencian en células, en linfocitos, en bacterias. Tienen un papel regulador en el cuerpo. Residen en las células rojas, en las células blancas, en el plasma y resto de fluidos corporales y de los tejidos finos. Son las partículas inmortales de la vida que sobreviven incluso la muerte del individuo. Son puntos minúsculos balanceándose, moviéndose siempre y son indestructibles. Se ven perfectamente con un microscopio del campo oscuro. Según Enderlein, los gérmenes no están representando organismos invariables, que son independientes uno de otro, sino que forman en conjunto un ciclo singular. Tienen su origen en el protisto, que se encuentra dentro de cada célula particular. No podemos separarnos de ellos, coexistimos en una relación mutuamente simbiótica. Les damos un vehículo para la vida, ellos nos dan formas de la sangre, como las plaquetas, sin las cuales no podríamos existir. Las plaquetas se forman del protisto, no de la médula, según la ciencia oficialista. Ahora viene la explicación. A medida que el medio interno se va volviendo más ácido, los protistos empiezan a juntarse en forma de hilos, que se llamaría los filum, de los que brotan unos gránulos o cabezas llamadas simprotistos. Y así comenzaría lo que se llama la ciclogenia. Los simprotistos se convierten en macrosimprotistos, se van agrupando y forman las células de sangre rojas. Después, en un borde de la célula roja, empieza la etapa que se llama de condrito, que es una etapa fuerte y móvil. Este hilo se cerrará al extremo y forma un círculo lo que sería la primera célula sin núcleo, que tiene su nombre, no lo vamos a estar diciendo para no liarnos muchos con los nombres. Después pasarían estos simprotistos, estos gránulos, pasarían a migrar, a moverse, por ejemplo hacia arriba, formándose un núcleo
con lo cual ya tendríamos lo que se denomina michito, que es la primera célula bacteriana, es decir, del borde de una célula sanguínea, formada y conformada por protistos, surge la primera célula bacteriana. Este anillo puede dilatarse, se van agrupando más sin protistos y tomar forma redondeada o llamada también coco, estreptococo, gonococo, etc. También puede evolucionar y transformarse, alargarse, formando un bacilo. Así surgirían las formas bacilares que finalmente darían lugar a los hongos. Específicamente 3 clases de hongos, tanto los gérmenes tipo coco como el estreptococo, el gonococo, el estafilococo y otros como los microorganismos tipo bacilo como la Escherichia coli, la Pseudomonas y otras, provienen de las mismas células rojas y blancas de la sangre. Las bacterias, nuestras bacterias, surgen de nuestras células rojas de la sangre, esto tiene que quedar claro. Cuando morimos, culmina esta ciclogénesis y este proceso de fermentación de la sangre que empieza a transformarse, forma coágulos sanguíneos, lo que se viene llamando rigor mortis, que son aspectos del mismo proceso de la ciclogenia, una bella simbiosis con nuestro cuerpo. Ahora viene la explicación que, a mi entender, corona el pleomorfismo, y es que esta ciclogenia o cambio morfológico en aumento de tamaño, si la miramos ascendentemente, va desarrollándose a medida que el medio interno se va acidificando. De aquí a aquí hay un aumento de la acidez. Pero es el propio microorganismo el que genera los ácidos orgánicos específicos que necesita para surgir, para hacer una función u otra, según se le requiera, con sentido biológico, no como un patógeno que surge en un medio que se acidifica, que se ensucia por una mala alimentación y que genera cáncer, sino que según sea el conflicto y la capa embrionaria afectada, así surgirán unos microorganismos u otros, cambiando el pH del tejido para intervenir, para surgir en la escena y hacer su función. Pero seguimos enganchados en los síntomas desagradables, nos cuesta entenderlos como benevolentes y ayudantes de nuestro cuerpo. Son sintomáticos, sí, pero no patógenos. El pleomorfismo encaja perfectamente con la cuarta ley ontogenética de los microbios, siendo así que comentábamos en esta ciclogenia, en esta transformación de unos a otros, según el pH, que variaba de formas más grandes a más pequeñas y viceversa, según va cambiando el pH, según se acidifica o basifica, según se mire. Entonces, la acidez aumentaría, lo que significa una disminución del pH, pero no nos vamos a liar con esto. A mayor acidez, mayor tamaño de microorganismo, más complejidad. Y a menor acidez, más basicidad, menor tamaño. Estamos hablando ahora de tejidos y de órganos, no nos estamos centrando en la sangre y en su pH, eso también tendríamos que tomarlo como otro tejido, pero lo explicaremos más adelante. Entonces, a ver si yo sé explicar esto. Hemos visto que a mayor acidez, mayor tamaño, es proporcional. Tamaño, acidez, tamaño. Ahora bien, en condiciones normales, sin haber un programa biológico implicado, el ectodermo tiene un pH que es ácido. La piel tiene un pH que oscila entre 4,7 y 5,7. Se entiende que si el ectodermo tiene un pH tirando a ácido, en condiciones normales, cuando surge un programa biológico que necesita presencia de microorganismos más pequeños que se desarrollen y actúen estos, va a tener que cambiar el pH, porque en condiciones ácidas no hay microbios más pequeños que estén actuando. Estos microbios se van a desarrollar en un ambiente más bien tirando a básico. Por eso va a cambiar el pH del ectodermo, del tejido, en este caso sería la piel, cambia a una basicidad, que es generada por los propios microbios más pequeños. Como vemos, coincide con esta zona que sería la menos ácida. Lo contrario ocurriría en los tejidos que derivan del endodermo, que generalmente tienen un pH tirando a básico.
como es el caso de la zona del pulmón que corresponde al endodermo, que tiene un pH de 7,8 aproximadamente, el riñón también 7,8. Entonces vemos que en los tejidos del endodermo el pH suele ser básico, en condiciones normales, sin hacer ningún programa biológico. Cuando necesitemos micobacterias u hongos, tendrá que cambiar el pH, ellos lo cambian, acidificando el tejido. Es por lo que vemos que aquí hay un requerimiento de mayor acidez, que es donde surgen estas micobacterias y hongos para hacer su función en este programa biológico puesto en marcha del endodermo. Todas las variadas especies que clasifica la bacteriología son adaptaciones pleomórficas a cambios de pH del terreno que genera el propio microorganismo o protisto. Hay mucha sabiduría y coherencia y precisión implícita aquí. Vamos a ver, por ejemplo, rápidamente el desarrollo pleomórfico de la Escherichia coli. Las únicas diferencias de estos seres que vamos a ver son los nombres asignados a estas formas, pero son lo mismo. Bien, esto sería la ciclogenia de la Escherichia coli. Como ya hemos visto, la acidez aumenta con el tamaño, siendo así que la bacteria llamada I a las 36 horas cambia, acidificándose un poco más, a bacteria X. Esta ciclogenia continúa pasando por la Mycobacterium tuberculosum, recordemos, presente en los tejidos derivados del endodermo y del mesodermo antiguo. Pasado el tiempo acidificándose, pasa a ser Salmonella y por último, en su etapa conclusiva, más ácida, se transforma en la Escherichia coli. Por lo tanto, la Salmonella es lo mismo que la Escherichia coli y la Mycobacteria tuberculosa también da lugar a la Salmonella y a la Escherichia coli. Sin embargo, la bacteriología está llena de especializaciones, distinciones, unas taxonomías que son totalmente desconocedoras de esta ciclogenia, que finalmente nos lleva a concluir que de un protisto que evoluciona agrupándose, formando cada vez unidades más complejas, se da esta ciclogenia que unifica finalmente a todos los microorganismos y que surgen según se requieran con una función u otra. La bacteriología es lo mismo que las especialidades médicas. En la universidad, la medicina se especializa en un órgano u otro, en una sección u otra, cuando debería de ser integral, integrativa. Y en la bacteriología ocurre lo mismo, se especializan en una u otra bacteria como si fueran diferentes sin ver la unidad, la integridad que hay en todo este proceso. En los tejidos que derivan del ectodermo, sin hacer programa biológico, es decir, no hay actuación de microorganismos, normalmente hay un pH ácido. Cuando entramos en un programa biológico donde se afecta y altera ese tejido, por ejemplo la piel, como hemos visto, entonces, para que los microbios hagan su función en ese tejido, tiene que cambiar el pH. Ellos, los mismos microbios, generan ácidos orgánicos que basifican el tejido para aparecer y para actuar. En el endodermo ocurriría justamente lo contrario. Sin programa biológico, sin actuación de microbios, estamos tranquilos, bien, el pH suele ser básico. Si surge un conflicto biológico, una adaptación biológica, y el tejido es afectado y alterado, en la segunda fase actuarán las micobacterias y hongos. En un entorno básico, las micobacterias y los hongos no están presentes. Tiene que cambiar el pH mediante la ciclogenia que hemos explicado antes para que surjan estas micobacterias y hongos que van a generar un ambiente ácido cambiando el pH y, por lo tanto, pudiendo intervenir en este programa biológico. Una vez que los microorganismos han terminado de hacer su función y su trabajo, el pH se restablece y los microbios vuelven a pasar a su fase más original, que sería la fase de protistos. Los antibióticos solo son citotóxicos, cianuros, sulfamidas, que envenenan los tejidos e impiden la vida, impiden la ciclogenia, la creación de los microorganismos. Y por tanto, ahora sabemos también que los microbios surgen de las células rojas de la sangre. Por eso los antibióticos y todos estos tratamientos son inmunodepresores, como otros muchísimos fármacos. Matan los microbios y matan las células también. Te matan los microbios, las células, pero luego te dan otro tratamiento para contrarrestar la inmunosupresión. Nos dañan el estómago con venenos, con los antibióticos, pero nos dan protectores gástricos. Esto es tremendo. Me parece también importante distinguir entre síntomas provocados por envenenamiento, es decir, por antibióticos, por quimioterapia, comida transgénica, fast food, y hay que distinguir entre eso y los síntomas
provocados por microorganismos en un programa biológico o por el cáncer, que también surge en programas biológicos. Tomamos antibióticos y por no tener síntomas creemos que hemos matado al microbio, no siendo así. La desaparición de un germen particular de un cultivo no significa que el germen esté muerto, solo se hace invisible para ese medio, ha pasado a otra fase. Pasa a formas más resistentes y pequeñas. Recordemos que estos protistos son indestructibles. Así que con el antibiótico lo que hacemos es pasar de unas formas a otras más pequeñas e invisibles. No lo hemos eliminado de la faz de la Tierra, ha ido a otro estado de la ciclogenia anterior.